conversar con ustedes acerca de dos temas. El primero de ellos, prácticamente tres temas. El primero de ellos está referido a la fisiopatología de las enfermedades obstructivas bronquiales y de ellas las más importantes, como son enfermedad pulmonar obstructiva crónica y asma bronquial. Y en la segunda parte voy a conversar con ustedes un poco lo que son los síndromes respiratorios y disturbios del sueño. En general, la mayoría de guías clínicas hoy día dicen de que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad prevenible, que es una enfermedad tratable, que tiene algunos efectos extrapulmonares significativos que pueden contribuir a la gravedad de pacientes individuales. Esta definición ha cambiado en los últimos años, puesto que la definición clásica de enfermedad pulmonar obstructiva crónica incluía que era una enfermedad irreversible. Sin embargo, el descubrimiento de nuevos medicamentos y además el mejor conocimiento de su fisiopatología ha permitido saber de que es una enfermedad que puede detener su evolución. Pero además, en el concepto de que es una enfermedad inflamatoria y que tiene una serie de comorbilidades, hoy día se le considera también una enfermedad sistémica. Y de ese componente sistémico, el componente pulmonar, se caracteriza por una limitación al flujo aéreo que, a diferencia de lo que sucede en el asma bronquial, no es completamente reversible. Y esta limitación es usualmente progresiva y se asocia con una respuesta anormal del pulmón a partículas nocivas y a gases, especialmente a humo de tabaco, y en nuestro medio a los combustibles de biomasa, humo de leña y bosta de animales. Esta es la espiral descendente de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que incluye inflamación pulmonar, hipersecreción mucosa, obstrucción de la vía aérea, nuevas exacerbaciones. Cada una de las exacerbaciones o crisis de la enfermedad conlleva mayor deterioro de la función respiratoria y, como consecuencia de ello, deterioro en la eliminación del moco. Muchos pacientes continúan fumando, se vuelven a exacerbar, hacen hipertrofia de las glándulas mucosas, destrucción alveolar, que termina en el antiguamente conocido enfisema, y finalmente toda esta cascada descendente de problemas conlleva a la muerte de los pacientes. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Sin duda que hay algunos genes de susceptibilidad, especialmente en alguna raza, pero de todas las noxas que pueden causar enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sin duda que humo de cigarrillo, sea este de primera o de segunda mano, es el factor de riesgo más importante. Pero también hay otros, como por ejemplo polvos orgánicos e inorgánicos ocupacionales, polución ambiental y doméstica. Para nuestro país, donde todavía casi hay un 30% de la población que utiliza alguna forma de combustible de biomasa, es súper importante. La polución ambiental también para nuestro país es súper importante. Hay un estudio acá en Lima, en los policías que dirigen el tránsito en la avenida Bancay, donde se demuestra que su función respiratoria está deteriorada y tienen criterios de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Inapropiado crecimiento y desarrollo pulmonar, estrés oxidativo, el género femenino, la edad, infecciones respiratorias, bajo nivel económico, mala nutrición y comorbilidades son otros factores asociados a desarrollo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Lo evidente es de que de todas las enfermedades crónicas, hace 2 décadas, enfermedad pulmonar obstructiva crónica en morbi y mortalidad está en el puesto 6 y en esta década está en el puesto 3. Y se considera de que de todas las enfermedades crónicas, especialmente las respiratorias, es la que mayores problemas va a causar a la humanidad en los próximos años. Ahora, ¿de qué se mueren los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Los que tienen una clasificación más severa, los que tienen extremos de severidad mayor, se van a morir fundamentalmente de problemas cardiovasculares, algunos de ellos de accidentes cerebrovasculares, y otros porque vienen asociados con cáncer de pulmón. ¿Cuáles son los cambios que se van a producir en las vías aéreas en los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Lo que va a suceder, la fisiopatología de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, a diferencia del asma bronquial,
está dominado por los linfocitos CD8, a diferencia de los linfocitos CD4 que sucede en el asma bronquial. Y esta fisiopatología asociada al proceso inflamatorio está relacionada fundamentalmente con hiperinflación dinámica de los pacientes. Los pacientes tienen mucho atrapamiento aéreo, su diafragma se elonga y se vuelve muy duro y es incapaz de tener retroceso elástico. Por lo tanto, los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica son pacientes que están atrapando permanentemente aire. La gran dificultad que tienen es de expulsar el aire. Como están tan llenos de aire, no les puede entrar mucho más. Y dentro de las células que dominan esta inflamación, los neutrófilos son probablemente los más importantes. Los neutrófilos en el esputo van a estar incrementados, va a haber hipersecreción de moco, metaplasia escamosa, incremento de macrófagos, como les decía, incremento del linfocito CD8, hiperplasia de células caliciformes, hiperplasia de la glándula mucosa y hay un pequeño aumento del músculo liso de la vía aérea. ¿Cuál es la patogénesis? El factor agresor, en este caso el humo de tabaco, lo que va a producir es atracamiento y amado de los macrófagos alveolares, liberación de una serie de mediadores inflamatorios, dentro de ellos las citoquinas como leucotrieno B4, van a llamar nuevamente a otras células inflamatorias, dentro de las cuales destaca el linfocito CD8, que a su vez produce otra serie de mediadores, atraen al neutrófilo, que lo que va a producir es sustancias que finalmente destruyen la pared alveolar y quiebran ese equilibrio entre oxidantes y antioxidantes que hay a nivel pulmonar, fundamentalmente con proteasas y antiproteasas, y en algunos casos se va a conducir a enfisema y en otros casos a bronquitis crónica. Antes, ambas enfermedades estaban consideradas como entidades separadas. Hoy día están consideradas en una sola enfermedad, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y esa consideración está dada porque funcionalmente y clínicamente se comportan igual. ¿Cuáles son los cambios que se van a producir en el parénquima pulmonar, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Se va a producir destrucción de la pared alveolar, pérdida del retroceso elástico, destrucción del lecho capilar e incremento de células inflamatorias. Esto es súper importante de entenderlo porque la enfermedad pulmonar obstructiva crónica está considerada como una de las típicas enfermedades obstructivas. Y si a ustedes les preguntan si el enfisema es una enfermedad obstructiva, sin duda de que uno podría entrar en contradicción, dado de que no hay compromiso de la vía aérea. En teoría no hay compromiso de la vía aérea. Es diferente a lo que sucede en la bronquitis crónica. En la bronquitis crónica uno diría a primera vista que sí es una enfermedad obstructiva porque el que está inflamado es el bronquio, se incrementan las secreciones bronquiales, se incrementa grosor de la musculatura, entonces hay obstrucción de hecho. Pero cuando hay enfisema, donde se produce destrucción de la pared alveolar, ¿por qué tendríamos que tener un proceso obstructivo? Y esta es la explicación. El retroceso elástico, el recoil elástico, es un fenómeno fisiológico muy importante en la vía aérea. Nuestros pulmones se inflan hasta determinado nivel y luego expulsan el aire precisamente porque esa especie de liga llega a un límite que luego retrocede y es capaz de expulsar el aire. Ese mecanismo, los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica por enfisema lo han perdido. Y por lo tanto, a pesar de ser una enfermedad del parénquima del pulmón, funcionalmente se comportan como una enfermedad obstructiva. Entonces, hay además cambios en la pequeña vía aérea. Hoy día las enfermedades como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica han sido consideradas típicamente como enfermedades de vía aérea grande. Pero cada día hay más evidencia de que la patología, tanto para el asma como para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, comienza en la vía aérea pequeña, la que es menor de 2 milímetros. Y acá también hay exudados inflamatorios en la luz, destrucción de los anclajes alveolares, engrosamiento de la pared con células inflamatorias, macrófagos, nuevamente células CD8, fibroblastos y fibrosis peribronquial.
¿Cuáles son las alteraciones anatómicas en la EPOC y su correlato fisiológico? Hay engrosamiento de la pared bronquial y acumulación de moco. Eso nos va a conducir a un aumento en la resistencia de la vía aérea. Entre comillas, el pulmón se pone muy duro. Hay incapacidad para seguir inflándolo. Hay destrucción de alvéolos periféricos y, como les decía, hay pérdida del retroceso elástico. Y hay destrucción de alvéolos peribronquiales que hacen que se pierda el sostén elástico bronquial. Estos mecanismos, asociados a los mecanismos inflamatorios que acabamos de comentar, concluyen finalmente en fibrosis, en destrucción de la pared e hipersecreción mucosa, por fundamentalmente alteración de las proteasas. Además de eso, hay una pérdida de nuestra autoinmunidad antielastina, o sea, nuestra capacidad de defendernos a partir de sustancias tóxicas producidas por los propios neutrófilos, y esto está inducido fundamentalmente por el humo del tabaco, ¿no? El humo del tabaco va a alterar tanto la inmunidad innata como la inmunidad adaptativa, que lo que conduce finalmente es a destrucción o a mayor producción de péptidos de elastina, que nuevamente llaman a una serie de mediadores inflamatorios que terminan en destrucción de la pared alveolar. Hay una serie de mecanismos que produce el humo de tabaco a nivel de la inmunidad que van a hacer que esta respuesta incluyan lesiones de la matriz extracelular, apoptosis, ataques a células dendríticas inmaduras a nivel del epitelio bronquial y lesiones tisulares importantes. El segundo paso va a producir de que estas células dendríticas liberen además otros mediadores inflamatorios como interleuquina 6, que produce disregulación de linfocitos T, y finalmente a lo que van a conducir es a mayor producción de antígenos contra la propia pared alveolar, lo que hace que se perpetúe la enfermedad, destrucción celular y apoptosis, que es lo que conduce finalmente a enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ahora, ¿por qué es considerada sistémica hoy día esta enfermedad? ¿Qué significa sistémico? Significa que se extiende más allá del pulmón, que afecta prácticamente a todo el organismo, a otros órganos, y que es capaz de explicar ciertas comorbilidades y asociaciones. ¿Qué significa que el EPOC o la EPOC tenga una inflamación sistémica? Significa de que es una enfermedad inflamatoria, que la inflamación es parte del proceso básico, que hay evidencia de inflamación y mediadores inflamatorios fuera de los pulmones. Explicaría las comorbilidades de que les voy a comentar a continuación y sería un punto clave además para el tratamiento de estas patologías. Hay una posible conexión entre esta inflamación sistémica y las comorbilidades. Lo que se va a producir es inflamación pulmonar a nivel más periférico, que produce liberación de nuevos mediadores a nivel periférico, proteínas de fase aguda, PCR, proteínas del surfactante, lo que van a conducir, entre otras cosas, por ejemplo, a debilidad del músculo liso y caquexia. Y estos pacientes se van a asociar con enfermedad cardíaca isquémica. Prácticamente todos los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica tienen compromiso cardiovascular, insuficiencia cardíaca, osteoporosis, diabetes y síndrome metabólico, anemia normocítica y otra comorbilidad muy importante en los pacientes con EPOC es depresión. ¿Cuáles son los indicadores claves en enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Uno de los indicadores claves es tos crónica, producción crónica de esputo, dificultad respiratoria progresiva y lo que es súper importante es exposición, la historia de exposición a factores de riesgo. Eso, si se suma a una función respiratoria evidente en la espirometría, que indique que la obstrucción de la vía aérea no es completamente reversible a la medicación, especialmente a los broncodilatadores de acción corta,
hacen el diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ese es digamos, las claves del diagnóstico de la fisiopatología en enfermedad pulmonar obstructiva crónica. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí antes de continuar con asma. ¿Tienen alguna pregunta o la hacen al final o no la hacen? ¿No? Continúo entonces. Ok. Asma es probablemente un poco diferente a enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El asma es un trastorno inflamatorio crónico de las vías aéreas, en el cual estas tienen un rol, en el cual tienen un rol muchísimas células inflamatorias y elementos celulares. Esta inflamación crónica está asociada a hiperreactividad bronquial, es decir, a una respuesta exagerada del bronquio con tendencia a cerrarse ante determinados estímulos, que va a conducir a episodios recurrentes de dificultad respiratoria, de sibilancias, de opresión torácica y tos. Estos episodios están usualmente asociados de manera extensa y variable en toda la vía aérea, y a diferencia de lo que sucede con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, estas obstrucciones son reversibles con o sin tratamiento. Desde el punto de vista epidemiológico, entre 100 y 150 millones de personas sufren de asma a nivel bronquial alrededor del mundo, y esta prevalencia, a pesar de el mejor conocimiento de la enfermedad, ha ido incrementándose en las últimas décadas de manera muy importante. Y a nivel mundial, los costos que ocasiona asma bronquial son mayores a los que ocasiona la tuberculosis y el VIH-Sida. Los mayores factores contribuyentes de asma son que los pacientes son subdiagnosticados y tienen un inapropiado tratamiento. Todavía es muy estigmatizante decirle a las personas que tienen asma. Todavía cuando ustedes le dicen a un niño, a la madre de un niño que tiene asma, la mamá se asusta, lo niega, al chiquito no lo dejan jugar, lo ponen de arquero en los partidos, no quieren que corra. Si va a una fiesta y el niño comienza a correr y todo, se le dice, ya ves, otra vez está corriendo. Terrible. Entonces, a nivel mundial, este es el mapa de la prevalencia de asma, y ustedes pueden ver de que el Perú está en rojo, porque uno de los primeros estudios de prevalencia de asma basados en un cuestionario validado que se conoce como ISAC, que fue hecho en Surco, acá en Lima, demostró que el 27% de esa población tenía síntomas compatibles con asma. Entonces es altísimo. Ese es uno de los niveles más altos de asma de todo el mundo. Entonces se considera que en el Perú deben haber más o menos 4 millones, más de 3, 4 millones de pacientes con asma, y en Lima metropolitana deben haber fácil 1,5 millones de personas que tienen asma. Pero hay algunos otros factores que contribuyen o que hacen que el asma tenga un impacto importante. Este es un estudio hecho en la clínica universitaria, donde se demuestra de que la mayoría de estudiantes que faltaron a clases o al trabajo lo hicieron por asma o utilizaron como pretexto asma. Y a diferentes niveles, por ejemplo es la estadística del Hospital Carrión, asma es uno de los principales motivos de consulta. La visión moderna de la fisiopatología del asma hoy día hay 3 fenómenos que de siempre se conocen en el asma desde muy antiguo. Estos 3 fenómenos son hiperreactividad bronquial, inflamación o edema de las mucosas e hipersecreción mucosa. Antes se creía que el principal fenómeno era hiperreactividad bronquial, es decir, solamente contracción del músculo liso. Pero la visión moderna del asma ha llevado a considerarla como una enfermedad inflamatoria. La inflamación es la que domina el cuadro del asma bronquial. Y esa visión moderna hace de que, frente a un alergeno, la mayoría de pacientes tienen este mecanismo, se activen a células dendríticas, ¿no? O se estimulen a células dendríticas y se produzca liberación de linfocitos, y acá la célula pivot es el linfocito TH2,
que a su vez va a llamar al eosinófilo. El eosinófilo produce una serie de mediadores, dentro de los cuales destaca la proteína básica mayor, la proteína cateónica del eosinófilo, y lo que producen es una especie de inflamación neuropeptidérgica que termina con un reflejo colinérgico, broncoconstricción, edema, vasodilatación e hipersecreción mucosa. Esto se expresa con la producción de tapones mucosos. Los pacientes asmáticos le van a decir a ustedes, yo expectoro unos taponcitos como de gelatina, y lo que representa eso son precisamente el calibre final de su vía aérea, que está tapada por estos flujos mucosos. Los componentes del asma incluyen inflamación, exudado, daño epitelial, contracción del músculo liso. El proceso inflamatorio incluye descamación del epitelio, tapones mucosos, engrosamiento de la membrana basal, infiltración de neutrófilos y eosinófilos, hipertrofia y contracción del músculo liso y edema, y todo esto afecta el diámetro de la vía aérea no solo por un fenómeno mecánico, sino porque además hay factores circulatorios, neurogénicos y tisulares que van a hacer que el bronquio se estreche mucho. El paradigma convencional de la patogénesis del asma ha conducido o condujo inicialmente a creer que solamente era una alergia dominada por la inmunoglobulina E, y que ésta producía inflamación y luego se producía remodelación de la vía aérea con engrosamiento de la pared e incremento de la musculatura lisa, con la característica importante de hiperreactividad bronquial. Y el tratamiento fue dirigido directamente hacia prevenir y dirigir o suprimir la inflamación. Este concepto ha comenzado a cambiar. Los conceptos respecto a la inflamación asmática han ido cambiando también en el tiempo. Y ahora los nuevos objetos de tratamiento y las nuevas células que dominan el target para el tratamiento incluyen fundamentalmente TH2, algunos casos TH1 y TH17. Estamos por primera vez en estos últimos años asistiendo al desarrollo de medicamentos dirigidos contra TH2. Y es una nueva aproximación terapéutica dirigida contra la activación de estas células y sus citoquinas. Sin embargo, hay debilidades mayores en este concepto, porque los inhibidores que se conocen hasta ahora de las células T aún son pobres o no efectivos. Las terapias dirigidas anti-interleuquinas 4, interleuquina 5 han sido realmente decepcionantes. La atopía no es un factor de riesgo específico para el asma, es decir, el hecho que yo sea atópico no es un factor de riesgo para que yo desarrolle asma. Sin embargo, los atópicos tienen más asma. La inflamación atópica y la inflamación asmática no son similares. Una inflamación es eosinofílica, no es una fenocopia. La inflamación correlaciona muy pobremente con la hiperreactividad bronquial. Atopía e hiperreactividad bronquial no son concordantes, es decir, hay mucha heterogeneidad en el asma, lo que ha conducido a pensar de que tal vez el asma sea un síndrome con diferentes características o una enfermedad con muchísimas facetas. Ustedes pueden tener a gente que debuta en la niñez, gente que debuta en edad adulta, gente que es muy prona a tener crisis, gente que tiene obstrucción fija, pacientes que solamente tienen síntomas en etapa premenstrual. Antes se le clasificaba en intrínseca y extrínseca, es decir, los cambios y la heterogeneidad del asma son realmente evidentes. Ahora, la patología del asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica un poco que se parecen, ¿no? En ambos casos hay inflamación, dependiendo de la severidad puede haber fibrosis de la membrana basal, la musculatura alrededor del epitelio, engrosamiento de la membrana basal, disrupción alveolar. Esto en los casos más severos donde los pacientes fallecen por asma o tienen un EPOC severo. Hay algunos conceptos nuevos dentro de la fisiopatología del asma y de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica también, que están un poco dirigidos a explicar esta heterogeneidad de la que les hablaba.
Y este es el concepto de fenotipos. Los fenotipos describen una característica clínicamente observable. Para el caso de asma describen características clínicas, fisiológicas, morfológicas y bioquímicas, así como la respuesta a diferentes tratamientos. Clínicamente relevantes en términos de presentación, desencadenantes y respuesta al tratamiento, pero no necesariamente correlacionan con un mecanismo de enfermedad subyacente. Quien correlaciona con un mecanismo de desarrollo de enfermedad es la definición de endotipos, es decir, yo puedo tener varios fenotipos de asma, puedo tener pacientes que son obesos y son asmáticos, puedo tener pacientes que fuman y son asmáticos, puedo tener un grupo de pacientes que son severos siempre, pero el mecanismo por el cual desarrollan asma de repente es el mismo. Ese grupo de 3 fenotipos tienen un solo mecanismo. A esos mecanismos se les conoce como endotipos. Y en realidad todavía no existe un consenso para considerar todos estos mecanismos. Lo que se ha aceptado son 5 de ellos. La elección está basada en la relevancia de la patogénesis y se van a requerir más estudios para poder validar estas definiciones. Esto es para que podamos diferenciar un poco asma de EPOC. Las células que dominan el asma son mastocitos, eosinófilos CD4, macrófagos, del EPOC neutrófilos CD8. Los mediadores son leucotrienos TD4, interleuquina 4 y 5 en asma, interleuquina 8, factor de necrosis tumoral en EPOC. Los efectos del asma es en toda la vía aérea. Hay pequeña fibrosis y descamación epitelial. En el EPOC las vías más afectadas son periféricas, destrucción y fibrosis pulmonar metaplásica. Desde el punto de vista clínico, asma y EPOC son un poco diferentes. La edad de inicio del asma es en cualquier edad. Para los pacientes de EPOC generalmente es por encima de los 40 años, aunque últimamente se están viendo a pacientes más jóvenes. No hay relación con el tabaquismo en el caso del asma, en el caso del EPOC en el 90% de los casos. Los síntomas nocturnos son habituales en el asma, son raros en la EPOC, son más bien matutinos. En el asma es habitual la variabilidad diurna de los síntomas y más bien es rara en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y en la función respiratoria, hay reversibilidad parcial en el asma, no la hay hay reversibilidad parcial en el asma, no la hay en la EPOC. La difusión es normal en el asma, también en la EPOC, salvo que los pacientes tengan un enfisema severo. El volumen residual está incrementado en los dos más en la EPOC, la capacidad residual funcional igual, y el retroceso elástico está mucho más afectado en EPOC que en asma. ¿Por qué se necesitan tener fenotipos? ¿Por qué se necesitan tener subgrupos? Por lo que les había comentado, no todos los pacientes son iguales, son a veces muy parecidos, pero hay una gran heterogeneidad en la presentación de estos pacientes. Entonces, hoy día hay la descripción de un nuevo síndrome, que es un síndrome de overlap asma-EPOC. Por ejemplo, los pacientes que tienen asma y fuman de manera frecuente. Yo tenía un paciente que era recontra fumador asmático, entonces ya su cigarro y al costado su Ventolin, ¿no? Eso puede suceder. Luego tenemos una serie de pacientes, especialmente pacientes que vienen de regiones rurales del país, que han tenido o tienen asma desde la niñez, pero cuando llegan a etapa adulta la reversibilidad en sus pruebas funcionales respiratorias es incompleta, es decir, clínicamente se han comportado siempre como asma, pero funcionalmente responden como enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces este síndrome de overlap está recién reconocido y hay quienes dicen que es entre el 10 y el 20% de los pacientes. Entonces hoy hay una verdadera discusión respecto a este fenómeno. La prevalencia es desconocida, hay algunos estudios que estiman que es 25%, 23%, es decir, ahí no se ponen todavía de acuerdo, pero seguramente en el futuro vamos a asistir a mayores trabajos y desarrollo de este grupo especial de pacientes que se parecen, pero no son iguales. Ok, ¿tienen alguna pregunta?
¿Les puedo preguntar yo? ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Continuamos o...? ¿Sí? Sí. ¿Perdón? En teoría, una persona tiene asma o tiene EPOC, ¿sí? Yo sé que una persona tiene, o sospecho de una persona que tiene asma porque tiene tos y le sirve el pecho en las noches, se despierta, se cansa, alguna vez ha hecho una crisis. En ese caso es bastante fácil hacer el diagnóstico. Por otro lado, tengo a un paciente de 60 años que ha fumado más de 20 paquetes año y ahora tiene tos, se llena de flema, le sirve el pecho y tiene una prueba de función respiratoria que no revierte completamente. En ambos casos tengo diagnósticos claros de asma y de EPOC, pero hay algunos casos en los cuales ambas enfermedades se mezclan. ¿Cuáles son esos casos? Por ejemplo, los pacientes que son asmáticos y fuman de larga data. Entonces, cuando llegan donde ustedes, no saben si realmente la presentación corresponde a asma o es un paciente con EPOC, o tiene las dos cosas. ¿Es posible que tengan las dos cosas? Sí, es posible que tengan las dos cosas. Entonces, a veces se superpone una enfermedad con la otra. A esa superposición de una enfermedad con la otra se le conoce como síndrome de overlap asma-EPOC. Lo van a encontrar como ACOS en algunas revistas. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, fundamentalmente los pacientes que tienen EPOC son los que van a ir a core. Probablemente los de overlap también, dependiendo de la severidad. Pero los pacientes que van a ir a core pulmonar son los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, porque se van a convertir en hipoxémicos crónicos, va a haber mayor engrosamiento de la membrana basal, va a haber mayor sobrecarga del corazón derecho. Entonces, esos pacientes van a ser core, sobre todo los más severos, los que continúan fumando. ¿Otra pregunta? Sí. Sí, claro, yo no toqué el tema de tratamiento porque pensé que era solo dirigido al tema fisiopatológico. El tratamiento, la piedra angular del tratamiento de los pacientes asmáticos son antiinflamatorios. Y de los antiinflamatorios son los corticoides. Y de los corticoides son los corticoides inhalados, ¿no? Esa es la piedra angular del tratamiento. Todavía ningún otro tratamiento ha demostrado ser superior. ¿Ok? Hoy día, ¿y por qué se usan corticoides inhalados? Precisamente por el mecanismo fisiopatológico, porque el fenómeno es fundamentalmente inflamatorio. Los corticoides inhalados se utilizan como parte del tratamiento a largo plazo de los pacientes asmáticos. Uno utiliza un corticoide inhalado y cuando el paciente tiene tos, le sirve el pecho, le falta el aire, usa un broncodilatador. Generalmente un broncodilatador de acción corta. Cuando los pacientes no se controlan, a pesar de ese medicamento, uno hoy día tiene otras opciones. Hay broncodilatadores de acción prolongada, que asociados al corticoide permiten una respuesta más alta en pacientes que no se controlan bien. Las guías NICE de Inglaterra hoy día, esta semana, han sacado nuevas guías y dicen ellos que la combinación del corticoide inhalado con un antileucotrieno, porque hay unos medicamentos que son antileucotrienos, que son unas pastillas, acá en el Perú se llama Montelukast, es mejor que la utilización de la combinación. Pero para los americanos, el beta-2 agonista es mejor que el antileucotrieno. Para cualquiera de los casos, para cualquiera de los dos casos, esas son las alternativas de control antiinflamatorio.
Aún hoy, si el paciente no se puede controlar con eso porque hay pacientes muy severos, se pueden utilizar nuevas drogas. Hay antiinmunoglobulinas hoy. Antiinmunoglobulina E, que se llama omalizumab. En el Perú se llama Soler. Y son para los pacientes más severos. Y hoy también ya hay biológicos dirigidos contra la inflamación. El primer biológico dirigido contra la inflamación en asma bronquial se llama mepolizumab. Esa es la terapia de largo plazo de control dirigida a la inflamación, que es diferente a la terapia cuando el paciente tiene una exacerbación o crisis, en cuyo caso el corticoide hay que darlo por vía parenteral, sistémica o oral, y dar los beta-2 de manera continuada. Ahora, para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la piedra angular del tratamiento no son los corticoides. La piedra angular del tratamiento son los broncodilatadores, basados en este mecanismo que les dije de hiperinflación dinámica. Esos medicamentos hoy día pueden ser de dos tipos, los broncodilatadores de acción prolongada. Pueden ser los beta-2 agonistas de acción prolongada, salmeterol, formoterol, indacaterol, o pueden ser los antimuscarínicos de acción prolongada, bromuro de tiotropio, que es de acción prolongada. Entonces, ¿se pueden usar corticoides o se usan corticoides en la EPOC? Sí, hay un grupo de pacientes, que son los que se exacerban frecuentemente, que pueden utilizar corticoides inhalados también, asociados a los beta-2 agonistas. Ese es fundamental. ¿Tienen alguna otra pregunta? Sí. A ver, buena pregunta. La neumoconiosis per se no puede generar una EPOC. La neumoconiosis per se es una forma de enfermedad pulmonar intersticial difusa. ¿Ok? El intersticio del pulmón puede ser afectado por más de 250 enfermedades que tienen características similares. Esas características incluyen tos y dificultad respiratoria y compromiso difuso en la radiografía de tórax. De ellas, la mitad es de causa desconocida y de esta hay un grupo que son neumonías intersticiales idiopáticas, de la cual fibrosis pulmonar idiopática es su representante más temido hoy. Neumoconiosis es una forma de enfermedad intersticial, de fibrosis, no idiopática, no bronquitis crónica. Es una enfermedad restrictiva, no obstructiva. El uso de la contaminación con polvos inorgánicos en trabajos en los cuales uno puede desarrollar neumoconiosis, es decir, si yo trabajo en una mina o trabajo en una mina de carbón y no hago neumoconiosis, ¿puedo hacer bronquitis crónica y EPOC? Sí. O sea, el factor de riesgo me puede conducir a neumoconiosis o me puede conducir a EPOC. Eso es un poco diferente. No es que la neumoconiosis te lleva a EPOC, es que el factor que te produjo neumoconiosis podría producirte EPOC también. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. La termoplastía está indicada para aquellos pacientes en quienes se ha producido remodelación de la vía aérea y que es incapaz de producir broncodilatación de otras maneras. La termoplastía consiste en, a través de un broncofibroscopio, introducir un láser que lo que va a hacer es como que una pequeña cirugía para sacar el exceso de mucosa que tiene ese bronquio que se ha convertido en muy estrecho. Hay, como comprenderás, limitaciones económicas y técnicas para hacerlo y son pocos los países donde hoy día se hace de manera regular. Está indicada fundamentalmente para aquellos pacientes cuya respuesta a otro tipo de terapias ha sido pobre. Pero la eficacia es buena. No ha sido probada en EPOC. Les recuerdo nuevamente, el mecanismo más importante en la EPOC no es la obstrucción de la vía aérea. El mecanismo más importante de la EPOC es hiperinflación dinámica.
¿Tienen alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien, para los que todavía están despiertos, les recomiendo la siguiente, que es el sueño. ¿Pasa? Así.